Hola. Aquí su senpai, les traigo la siguiente parte del fic, espero les esté gustando la historia, subiré otros fics interesantes mañana. La historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Capítulo 19. Comprender el significado de la desesperación. Una poderosa explosión sonó, destruyendo al menos 2 o 3 casas y dañando varias tiendas. Poco después, se vio a 2 sombras pasar corriendo, eran 2 adolescentes, una chica, Saeko Busujima y un chico, Takashi Komuro. Al paso de Takashi, una especie de bolsa, salió volando de sus manos, al siguiente minuto, explotó, y una niebla de sangre fresca, fue rociada, poco después de eso, se escucharon varios gruñidos y algunos sonidos parecidos a gritos guturales, mientras una multitud de caminantes, con expresiones, si es que podía llamárseles así, extremadamente enloquecidas, persiguieron a los chicos. Antes de salir de la mansión Takashi, se hicieron varios planes, y entre ellos, era una forma de salir del problema que causaría el destello primario, pues era muy posible que los cogiera desprevenidos, en medio del trayecto. Eso llevó a que se decidieran a llevar algunos congeladores portátiles, guardando dentro todo tipo de sangre, desde la de hospitales, hasta la recolectada por animales. Esta sangre, si podía mantenerse ligeramente fresca, podría servir para tentar a los caminantes, y redirigirlos lejos de la mayoría del grupo. Dicho trabajo fue tomado por Takashi, mientras Saeko lo respaldaba, dado que el primero era el mejor, manejando su espiritualidad por el momento, haciendo el mejor uso de la sangre, y la segunda era la única capaz de seguir su ritmo, y de más confianza para el chico. La forma febril de los caminantes, después del destello primario, duraría entre 22 y 25 horas, después, entrarían en un período de completa inmovilidad, durante 45 o 75 minutos, lo cual provocaría que cuando regresaran a la normalidad, era poco probable que quedaran caminantes de nivel 3 o por debajo, con la excepción de los nuevos integrantes. Esto sería suficiente para que Saeko y Takashi se reunieran con el grupo nuevamente, sin hablar de que había comportamientos nuevos que los caminantes tomarían después, con sus cosas buenas y malas para tomar en consideración. Takashi llevaba 3 explosivos de dinamita, extremadamente potentes, arreglados por Rika. El primero sirvió para abrirse paso, mientras que los otros 2, para crear caos y llamar la atención. Saeko y Takashi decidieron pasar por una calle algo estrecha, donde los coches se habían abandonado y abarrotaban el camino. Para las personas normales, saltar sobre los carros, con separaciones de 1 o 2 metros, no era en realidad difícil, y para las expertas, saltar solo sobre los techos de estos, aún estaba entre lo aceptable. Con las nuevas y viejas capacidades de los chicos, hacer esos movimientos era sencillo, incluso podían saltar sobre las paredes para impulsarse, así que aunque parecía fantástico, dependiendo de la distancia y forma, era algo que rayaba entre el límite de lo humano y lo inhumano, claro, para los estándares de las personas comunes. Mientras hacían explotar bolsas de sangre, hacían algunos disparos y destruían todo lo que se ponía en su camino, los chicos corrían con un objetivo, pero detrás de ellos, se veía una escena tan escalofriante, que podía derrumbar de miedo a una persona valerosa. Como si fuera una ilusión, debido a la velocidad de muchos de los caminantes, parecía que miles de muertos iban tras ellos, claro, más de 200 o 300, era una cifra verdadera. Pronto, un grupo de al menos 30 caminantes, los interceptaron, pero aparte de 2 de ellos, que eran de nivel 5, los otros eran solo nivel 3 y 4. Disparando a una ventana, de los pocos edificios que aún había a su alrededor, varios pedazos de vidrio cayeron, pero justo antes de chorar contra el piso, una especie de fuerza, los redirigió hacia los caminantes del frente. Este acto de Takashi, acabó con casi todos los caminantes de nivel 3 y 4, pero 2, de los nivel 4, apenas si fueron heridos, mientras que los nivel 5, solo avanzaban como si nada. Con un poco de dificultad, pero de la manera más rápida que pudieron, se deshicieron de ellos, aunque los nivel 5 eran molestos, actualmente, se necesitaba un nivel 6, para ser el oponente de Saeko y Takashi. Cuando terminaron, la multitud de caminantes detrás de ellos, ya estaban muy cerca, así, Takashi usó otro de los explosivos, el cual hizo estallar la gasolina de varios coches, creando una mayor explosión. Rociando más sangre, los chicos siguieron su trayecto. Después de media hora, quizás un poco más, llegaron a el cauce de un río o lago, y en el centro de este, había un banco de arena, que parecía más un islote. ¿De verdad las corrientes impedirán que los caminantes nos alcancen?
Preguntó Saeko. Sí, mira, cuando Saeko volteó, vio que había una pendiente antes de llegar al río. Todos los caminantes que los siguieron, no pudieron bajar adecuadamente, pues solo caían y rodaban. A pesar de su fuerza y aptitudes, varias de sus facultades dejan mucho que desear, por lo que no podrán resistir o ir en contra de las corrientes. Ahora vamos, se están amontonando. De acuerdo con eso, tanto Saeko como Takashi hicieron algunos preparativos para después lanzarse al agua y nadar hacia el islote. Luego de un buen rato, lograron llegar, y al salir del agua, Saeko comentó: de verdad una corriente poderosa, no pensé que por un instante tuviera que usar mi poder espiritual para poder llegar más fácilmente. Te lo dije, contestó Takashi, mientras lanzaba varias bolsas de sangre. Estas parecían explotar y dispersarse con el aire, al tiempo que otras caían al agua y se desplazaban con la corriente. Varios caminantes entraron al agua con expresiones frenéticas, pero ninguno de ellos pudo llegar al islote, siendo arrastrados por la corriente. Cuando Takashi dio la vuelta, miró el cuerpo de Saeko empapado, su ropa interior negra era visible y su figura lucía deliciosa. Por un instante, el chico tuvo el impulso de lanzarse sobre ella. Saeko hizo una expresión avergonzada y algo tímida. Voy a ponerme algo seco. Con eso, se fue detrás de un árbol, mientras sentía la mirada lujuriosa de Takashi sobre su cuerpo. Las mochilas que traían eran impermeables, aunque no protegerían completamente su contenido, todavía estaría más seco que lo que traían puesto. Takashi miró el islote, a diferencia de la breve imagen de su mente en el sueño, según su memoria y lo que se veía, el lugar era muy diferente. La separación entre el islote y la orilla era de por lo menos 45 o 55 metros, desde casi cualquier dirección. Así, incluso si apareciera un caminante de nivel 7, le sería imposible saltar hasta ahí. Se necesitaría un nivel 10 para lograr esa monstruosa hazaña. El lugar era del tamaño de una calle, o más exactamente, de una manzana, quizás una pequeña o la mitad de una, lo que hacía que no fuera difícil rodearla. Sin embargo, en algún momento, hace poco más o poco menos de un siglo, algunas personas hicieron un proyecto y plantaron varios árboles, aunque no eran muy grandes, daban una imagen muy peculiar, y la gente podía esconderse entre ellos, pero debido al peligro de animales e insectos, sobre todo ahora que había iniciado la segunda ola, Takashi no planeaba meterse entre esos árboles, a menos que fuera necesario. Cuando Saeko terminó de cambiarse, Takashi no pudo evitar mirarla varias veces, pues se puso una camisa floja, que tenía en su diseño, algo como tirantes muy delgados, que pasaban por sus hombros, pero dejaban ver la piel de estos, de su clavícula, espalda alta, y al mismo tiempo, dejaba al descubierto, un gran escote, lo que la hacía lucir muy tentadora y sexy. Lo más emocionante, es que obviamente, esa camisa era suya, lo que le daba, al menos a Takashi, una sensación muy sugerente y excitante. Tal vez era solo esa sensación machista de posesividad que habita en cada hombre. Parecía que Saeko había logrado controlar sus emociones, y simplemente se dispuso a ignorar la mirada hambrienta del chico. Desde que inició el destello primario, habían pasado casi 3 horas, ahora eran aproximadamente las 7 de la noche y poco a poco, oscurecía más y más. Gracias a los sentidos mejorados de los chicos, ver en la oscuridad era relativamente fácil, en especial si se apoyaban en la luz que provenía de la luna, que esa noche parecía brillar con gran fuerza, dando una imagen subreal y muy hermosa, a diferencia de la realidad. Los adolescentes decidieron quedarse en las orillas del islote, se sentaron y se relajaron. A pesar de lo que pareciera, ninguno de ellos era bueno para iniciar conversaciones o charlar, por lo que el silencio fue envolviéndolos poco a poco. Alrededor de las 11:30 de la noche, Takashi, que ya había descansado un poco, se levantó y sacó algunas cosas. Las bolsas de sangre que les quedaban y el gran explosivo que les sobró, junto a explosivos más pequeños, aunque solo eran 3. Había que decir que para evitar que cualquiera de estas cosas fuese dañada, en lugar de pasarlas dentro de las mochilas al nadar, las pusieron en algunos pedazos de madera que encontraron, y las arrastraron, flotando, mientras nadaban. Solo quedaban 4 bolsas de sangre, así, el chico tomó 2 de ellas y 2 de los pequeños explosivos, y luego los lanzó. Con el sonido de las explosiones, sobre el agua, los caminantes parecían alertarse, y los que parecían empezar a retirarse, por haber percibido otras fuentes de sonido o comida, regresaron, mientras que cuando Takashi lanzó las 2 bolsas de sangre, se pusieron frenéticos, y algunos empezaron a arrojarse al agua nuevamente. Los chicos ya no contaron el número de caminantes, pero definitivamente
solamente habían superado los 500, siendo al menos la mitad nivel 4, lo que haría que si no hubiera un periodo de reposo e inactividad para esos monstruos, sería casi imposible escapar de ahí con las habilidades actuales de Saeko y Takashi. Dejando sus pensamientos de lado, el chico volvió a sentarse y esperar, quizás dormir un poco, hasta el amanecer. Pero de pronto, pasos vinieron detrás de ellos, y cuando los chicos reaccionaron y voltearon a ver lo que se acercaba, dos hombres, con la total pinta de delincuentes, salieron de entre los árboles. Cuando los hombres vieron a Takashi y Saeko, inmediatamente apuntaron con sus pistolas, mientras sus ojos vagaban por el cuerpo de Saeko, de manera lujuriosa y escalofriante, ante lo que ambos chicos fruncieron el ceño con disgusto. «Hey, Hayato, mira lo que encontramos, esa hembra está riquísima, podremos tener algo delicioso para comer en estos días en muchas formas, jajaja», una de los hombres habló y luego se rió, mientras que el otro, también hizo lo mismo, de manera estrepitosa y con una mirada loca. «¿Y qué hay del niño?», preguntó el segundo hombre, cuando se terminó de reír. «Traigámoslo, para algo servirá, quizás de postre, jajaja», contestó el primer hombre, luego, se acercó a Saeko y sin inhibiciones, barrió su cuerpo con la mirada, mientras decía, «Ahora le perteneces a nuestro grupo, zorrita, te entrenaremos bien por unos días, y te daremos el mayor deleite de tu vida, antes de morir, sé que lo disfrutarás». Pero cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, la mano de Saeko desenfundó su katana rápidamente, y cortó el brazo del hombre. Pero que, cuando el otro hombre reaccionó y quiso disparar a Saeko, en medio de los gritos de dolor de su compañero, Takashi ya se había acercado y colocado detrás de su espalda. Sin la más mínima misericordia, clavó un cuchillo en su nuca, asesinándolo de inmediato. Al ver esto, y recordar a Shirou, Saeko dejó de vacilar sobre sus reparos, y cortó la cabeza del hombre, al que le había cortado el brazo. Después de una pequeña charla, ambos chicos estuvieron de acuerdo en que esos hombres tenían por lo menos 2 o 3 hombres más, así, creyeron que era lo mejor buscarlos y deshacerse de gente como esa, pues ya que no se necesitaba ser expertos para darse cuenta de que eran solo basura sin valor. Introduciéndose entre los árboles, no tardaron ni 5 minutos en llegar al centro del islote, y eso solo debido a que Takashi estaba preocupado por cualquier insecto que hubiera mutado o evolucionado. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, donde obviamente, personas habían cortado algunos árboles y formado un campamento para establecerse, se sorprendieron enormemente. Incluso Saeko surcó las cejas con disgusto y asco, como un pequeño shock. Takashi tenía que aceptar que no se esperaba una escena como esa, sobre todo, cuando el apocalipsis apenas llevaba unos 20 y tantos días. Lo que los chicos vieron frente a ellos, fue a 20 personas, 15 mujeres y 5 hombres. 10 de esas mujeres, estaban en el suelo, completamente desnudas y con evidentes signos de violación, asimismo, tenían mutilaciones, en diferentes partes del cuerpo. A algunas, les faltaba un pie y dedos, a otras les faltaban completamente los brazos, incluso había a la que le sacaron los ojos. Respecto a los otros 10, estaban colgados de los árboles, muertos, mientras que varias partes de sus cuerpos, también faltaban, pero de forma más grotesca, y ninguno de los dos chicos, tenía que molestarse en investigar, para darse cuenta, de que esas partes faltantes, estaban en la olla, que ardía en el centro del campamento. Pronto, un sonido los despertó de su ensimismamiento, y 2 hombres aparecieron, pero antes de que se percataran de la presencia de Takashi y Saeko, el chico ya estaba delante de ellos, golpeándolos severamente en la cara. Mientras se escuchaba el sonido de huesos rompiéndose, ambos hombres se estrellaron contra los árboles, quedando inconscientes, pero aún con vida. Aunque puedo estar equivocado, este grupo de escorias, ya hacían estas cosas, antes de la era de la muerte de otra manera, no tiene sentido a mi parecer. Escuchando las palabras de Takashi, Saeko asintió, ella también creía lo mismo, pero no quería perder más pensamientos, intentando entender a ese tipo de gente, así, mirando a las mujeres, que aún estaban vivas, preguntó, ¿qué hacemos con ellas? «Matarlas», respondió Takashi, después de una ligera vacilación. Saeko no comentó sobre ello y asintió, dejando de lado la hipocresía de liberarlas de su dolor o sufrimiento, pues era obvio que la mayoría ya ni siquiera se percataba de lo que sucedía a su alrededor, incluso si las salvaban, no tenía sentido, con lo mutiladas que estaban, no podrían sobrevivir por su cuenta, y ni Takashi, ni Saeko, podían hacerse responsables de ellas.
Así, Takashi y Saeko empezaron a matar a esas mujeres. Takashi no se percató que después de terminar con eso, Saeko se quedó mirando a los cadáveres de las mujeres y a su espada, de una forma pensativa y muy extraña. Sin embargo, en el siguiente segundo, se escuchó un rugido feroz, y un caminante salió de entre los árboles. Era asqueroso, su piel tenía un tinte morado, mientras que una especie de granos salía de cada parte de su cuerpo, aunque proporcional, pero parecía hinchado y más grande de lo normal, mientras que sus ojos lanzaban destellos verdes, muy asquerosos y turbios. Debí suponerlo, una variable, caminante, carne de la putrefacción, creado a partir de idiotas, que no solo se comen a otros humanos, sino cadáveres y caminantes, que es casi lo mismo en estos tiempos, comentó Takashi con un tono y cara de asco y desprecio. Ten cuidado Saeko, como casi cualquier variable, su defensa es muy fuerte. El caminante tenía cadenas atadas a su cuerpo, y sangre saliendo de su boca, evidencia, que cuando era normal y detectaron su infección, fue amarrado, pero también mostrando la estupidez de haber sido alimentado. Tal vez si ellos no vinieran, todos en este campamento, habrían muerto de todas formas. Aunque el caminante de carne putrefacta, perseguía en lo general a otros caminantes y se alimentaba de cadáveres, no significaba que no atacaría personas. Después de un minuto de confusión al notar tantos cadáveres cerca, el monstruo se percató de las personas vivas, y con un gruñido, se dirigió hacia ellos. Alzando su espada, Takashi se concentró, y sus ojos parecían brillar de forma muy sutil. Cuando el monstruo se acercó, el chico se hizo a un lado y cortó con la katana, lo que resultó en que la mitad de su brazo quedara colgando. De verdad molesto, la densidad de su cuerpo es como si estuviera hecha de múltiples capas de grasa. Cortarlo es muy difícil. Saltando hacia atrás, sacó una pistola y la dirigió a sus ojos. Las balas impactaron, destruyendo sus globos oculares y haciendo que se embotara momentáneamente. Lo cual Takashi aprovechó para acercarse y dar una puñalada con su katana a través de esos huecos, con la intención de que saliera por arriba de su cráneo. Pero antes de que la katana se clavara lo suficiente, el chico tuvo que retirarse nuevamente, evadiendo el brazo de la criatura. Con un rugido, se lanzó hacia Saeko. Esta frunció las cejas y levantó levemente la katana, algo embocada. Al notar la anomalía de la chica, Takashi corrió hacia la espalda del caminante y saltó, clavando la espada a través de su cuello, pero con el filo hacia el suelo, mientras que con el peso de su cuerpo, la hizo bajar y cortar. Esto dio como resultado que varias partes de la columna vertebral del monstruo se rompieran y cortaran, haciéndolo caer, al no tener una manera de sostener su cuerpo. Ya sin posibilidades de moverse, Takashi se encargó de destruirlo por completo. Después de eso, Takashi se dedicó a llevar a todos los cadáveres hacia la orilla del islote, y luego tirarlos al río. El chico no le dijo a Saeko lo que hizo con los hombres aún vivos, pero cuando les llegó el turno de ser arrastrados, se pudo escuchar los gruñidos de los caminantes al otro lado de la orilla, que parecían reaccionar de manera febril y mucha ferocidad. Después de limpiarse un poco con el agua del río, que gracias a las corrientes, permanecía aún limpia, relativamente hablando, ambos chicos se trasladaron a la orilla del islote otra vez. A ninguno de ellos les hacía gracia quedarse en el campamento de aquellos hombres. Dime Saeko, ¿qué es lo que te sucede? Preguntó Takashi, mirándola a los ojos. ¿Puedes confiar en mí? ¿Es por las mujeres que matamos? ¿O por la forma en que las encontramos? Ciertamente me impactó el escenario, y si dijera que no me afectó, mentiría, contestó la chica, pero no es eso, sino que cuando maté a esas mujeres me di cuenta que no solo no he cambiado, sino que me he vuelto peor. Takashi creía entender de qué se trataba, pero aún se quedó en silencio y la escuchó atentamente. ¿Realmente quieres escuchar? Preguntó Saeko, con una cara seria. ¿No temes decepcionarte de mí? No creo que haya algo que digas que me pueda hacer decepcionar de ti, contestó Takashi, con la misma cara seria. Esto sucedió antes de que entrara en la Academia Fujimi, empezó a contar Saeko. Era la historia de una niña que fue atacada por un delincuente, con intenciones impuras, pero como la niña siempre había estado estudiando la espada, y traía su Bakutou, decidió contraatacar. El resultado fue que Saeko sometió al hombre, de forma muy sencilla, y terminó deleitándose en su fuerza y capacidad para someterlo. Esa también es la razón por la que nunca se sintió digna de estar en una relación, sobre todo para aquellos que como mucho hacían deporte o se centraban en los estudios. No creía que alguien quisiera estar cerca de una mujer como ella. Desde que todo esto empezó, me he deleitado en la emoción de la aventura y la lucha,
Cuando me hablaste no, cuando insinuaste que había un poder que nos haría más fuertes, y enemigos más emocionantes, mi corazón golpeaba, lleno de excitación y deleite, dijo Saeko, con una mirada algo febril y emocionada, luego, bajó la cabeza y continuó, cuando todo esto comenzó, creo que fui la primera, en matar a alguien, que no se había convertido en un caminante después, en el trayecto, o contra esos delincuentes que nos encontramos en el camino a casa de Rika-san, siempre me contuve para no matarlos, fue hasta que te vi matar a Shidou, que me empecé a dejar llevar, pero el encontrar a esas mujeres, en ese estado, me dolió y afectó mucho, sin embargo, asesinarlas fue sencillo, no me hizo sentir nada. Ese es el tipo de mujer que soy, una lunática, que se deleita con la fuerza y con matar. ¿Estás seguro que es ese tipo de mujer, de la que vale la pena enamorarte? ¿Es el tipo de mujer que ves en mí? Incluso si Yuki fuera 10 veces peor que en los rumores, ¿no sería mejor que yo? O Rei, que te reemplazo y ahora quiere regresar contigo, ¿no es ella también mejor que yo? ¿Puedes perseguir a alguien como yo? ¿Por qué no te contentas con Saya? Y sí. Todas las personas, interrumpió Takashi, todas, creen que son los únicos, que se sienten, como se sienten, y ciertamente, hay algo de verdad en ello, pues cada persona es diferente y siente de forma distinta, incluso si es sutil. Saeko solo lo miró atentamente. Algo que me he negado a admitir, es que una de las razones, por las que nunca fui excesivamente persistente en Rei, no se debe solo a que pensé que ella recordaría nuestra promesa de la infancia, sino a un miedo específico, quería ganar tiempo para saber a dónde se dirigía mi vida. Es también esta razón, por la que si el mundo no hubiera cambiado, incluso al darme cuenta de los sentimientos de Saya, no creo que la hubiera perseguido, muy activamente, porque no tenía un futuro que ofrecerle, no solo cualquiera de ellas tenía su talento y sueño de cómo vivir, sino que a ninguna mujer le gustaría estar al lado de un hombre mediocre, incluso cuando Saya es tan fiel, no creo que hubiera soportado a largo plazo, una persona sin futuro, y sin ganas de construir un futuro, en ese tipo de mundo tranquilo, hablo Takashi, ese tipo de persona que soy, en un mundo normal, ese tipo de persona de la que no sé cuánto quede alguien, como Rei, Yuki, Saya y por supuesto, de ti. Saeko abrió mucho los ojos, esa era hasta ahora, la confesión más directa, que el chico le había dado, pero antes de que pudiera continuar, Takashi volvió a hablar. Incluso si fueras una sádica cruel y despiadada, incluso si te bañaras en la sangre de mujeres jóvenes y vírgenes, yo aún no me decepcionaría de ti, sería un poco aterrador, pero aún te querría. Ante las palabras, serias y burlonas del chico, Saeko estaba entre irritada, divertida, pero sobre todo como si un peso hubiera abandonado sus hombros. Tal vez esté equivocado, pero la primera vez que una persona golpea a otra, sentirá dolor en su propia mano, fallará y recibirá una paliza o será castigado, y se le demostrará lo equivocado que estaba. Pero para ti, no sucedió, continuó Takashi, una forma peculiar de educación, muy cerca a la mayor realidad de nuestro mundo, la fuerza lo es todo, un talento que no te dejara caer en una mala posición, y nadie que te castigara o lo viera mal, como mínimo, no de forma directa, debido a la situación. Todo esto te llevó a sentir, que lo que haces está bien y disfrutar de algo, en que eres superior a los demás. La única falla, y esa es la mejor parte de ti, es que tienes una conciencia de los demás, pero cuando los ves tan normales y débiles, sientes que tu forma de hacer las cosas, es excesiva y cruel, incluso si tus instintos, te hacen sentir lo contrario. Con eso, el chico miró a Saeko. Saeko se puso pensativa, pero no sabía cómo responder, entonces, Takashi se puso de pie y se fue a sentar al lado de ella. No soy psicólogo, y no tengo idea de si lo que dije es correcto, pero sé lo que necesitas sentir miedo, necesitas sentir desesperación, el tipo de desesperación, que no importa cuánto talento, cuánta fuerza, cuánta capacidad, cuánta voluntad, aún te aplasta en el suelo y te hace sentir insignificante. Mírame a los ojos, Saeko, déjame mostrarte eso, desea ver lo que yo veo. Con esas palabras del chico, tomó la cabeza de la chica con sus manos y puso su frente contra la suya. Ella lo aceptó fácilmente y se miraron mutuamente a los ojos. Por un tiempo, ella tenía confianza en él, y como se le dijo, deseó ver lo que Takashi le quería mostrar. Cuando Saeko miró la profundidad de los ojos de Takashi, sintió como si el sueño la consumiera, y cuando despertó, vio una figura terrorífica. Parecía un humano, incluso uno excesivamente guapo, pero con su piel, tan blanca y pálida, que nunca aparecería en un humano, su pelo negro y sus ojos eran tan oscuros, como nadie podría imaginarse. La atmósfera que lo rodeaba, era como si el cielo anocheciera con su presencia y la luna llorara sangre, por el temor de su existencia.
Cuando regresó en sí, todo el cuerpo de Saeko estaba sudando frío, y sus músculos se contraían por la tensión, mientras sus vellos se erizaban y sus dientes se apretaban. Takashi la sostuvo entre sus brazos y la abrazó con fuerza. Una vez que la chica se recuperó, después de más de 10 minutos, alzó la cabeza para mirarlo. Sin decir ninguna palabra, ella aceptó la cercanía del chico, que solo iba acortándose más y más, sin mostrar ningún disgusto, recibió fácilmente su beso y se acurrucó en su pecho. El beso fue tierno y delicado. Takashi metió la lengua en su boca, saboreándola lenta y profundamente, sin siquiera darse cuenta. Una de sus manos ya estaba apretando uno de los deliciosos pechos de Saeko. Aunque la chica soltó un gemido de sorpresa, no se resistió al toque del chico y por el contrario, lo disfrutó y emborrachó en la nueva sensación. El beso se fue volviendo más y más pasional, y la fuerza con la que Takashi acariciaba a Saeko se fue fortaleciendo. Cuando la chica se decidió a tomar la iniciativa, de pronto, Takashi cayó hacia atrás, y ella sobre su pecho. «Takashi». «Estoy bien», contestó el chico, jadeando un poco. «Es solo que el truco que hice, de mostrarte las cosas que recuerdo, de esa manera, no es algo que debería haber hecho con mi fuerza actual. Creo que no podré moverme, por al menos 10 horas». «Tonto», dijo Saeko, con una voz inusualmente suave. Luego se levantó, se acostó al lado del chico y lo jaló hacia ella, colocando su cabeza en sus pechos. «Al menos estarás listo para el momento de irnos de aquí, así que mientras tanto, descansa. Parece que mis senos te gustan mucho, te dejaré sobre ellos, como una ocasión especial». Takashi no supo qué decir ante las palabras de la niña, que le daba una sonrisa maliciosa, pero tierna, por lo que mejor cerró los ojos y se dispuso a descansar. De todos modos, la sensación todavía era muy buena, a su propia manera. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. Capítulo 20. La traición y la última voluntad. La táctica de Takashi y Saeko funcionó muy bien, aunque aún no pudo atraer a todos los caminantes, sí logró que la mayoría de ellos los persiguieran. Aunque el trayecto del grupo restante no fue tranquilo, ciertamente su carga disminuyó mucho y les permitió moverse con relativa facilidad. El grupo de Saya, Rika y los demás lograron desplazarse hasta una tienda de ropa, dado que la antigua tienda vendía ropa de marca muy moderna, así como otras cosas. El edificio era de más de 3 pisos. Esto facilitó las cosas para el grupo, ya que con explosivos volaron las escaleras, y gracias al diseño del edificio, esto quitaba cualquier medio convencional para subir a los pisos superiores. Aún así, los caminantes de nivel 4 y 5, con su gran capacidad y su forma febril, eran capaces de usar estanterías u otros medios para lograr impulsarse hasta alcanzarlos. Aunque era relativamente sencillo protegerse y eliminarlos, gracias a la puntería de Kota y Rika, y las habilidades de Soichiro y Godou. Así, transcurrió la noche y llegó el día siguiente. Todos estaban muy nerviosos por la situación de Takashi y Saeko, que debido a la lejanía y otros inconvenientes, no podían comunicarse por el walkie-talkie. Ellos escuchaban explosiones de vez en cuando. Lamentablemente, nada garantizaba que fueran los chicos. Saya y Yuki, así como Rei, eran las más preocupadas, pero no podían hacer nada, así que intentaron enfocarse en entrenar su puntería con los caminantes de abajo y el control de su espiritualidad. En una cierta esquina, Soichiro, Godou y los 2 hombres que se unieron al grupo acababan de destruir a 2 caminantes de nivel 5. Godou estaba lejos del círculo que formaban Soichiro y los otros 2, pues estaba sentado mientras limpiaba su katana. En ese momento, los 2 hombres se miraron mutuamente y de forma muy sutil asintieron. En el siguiente segundo, el hombre alto apuntó su pistola a la espalda de Soichiro y sin decir ni una sola palabra, disparó. Pero los sentidos de Soichiro se habían agudizado enormemente, así que desde un principio se dio cuenta que el hombre a sus espaldas había sacado el arma, pero como no se imaginaba que lo atacaría, no reaccionó hasta que el ruido del disparo sonó y su instinto lo hizo moverse mientras se daba la vuelta. Pero la distancia era demasiado corta, lo que hizo que el balazo le destrozó el hombro. Lo peor de todo es que antes de que pudiera tomar represalias, una espada le atravesó por el pecho, pinchando su corazón. Con un grito furioso, la cabeza del hombre alto, que disparó a Soichiro, salió volando, pues Godou también había reaccionado, lamentablemente, sin suficiente rapidez. Sin embargo, el otro hombre no se inmutó ante la muerte de su hermano, e hizo girar la katana dentro del cuerpo de Soichiro, haciendo que éste vomitara sangre. Con una barra de su espada, Soichiro cortó ambos brazos del otro hombre y lo pateó en el estómago, mandándolo a volar y rompiéndole varias costillas.
El ruido inmediatamente llamó la atención de los otros, que llegaron rápidamente. «¡Papá!», gritó Saya alarmada, mientras Yuriko corría detrás de ella hacia el caído Soichiro. Nadie sabía qué decir, o siquiera podía entender la repentina y extraña escena frente a ellos. Shizuka se acercó rápidamente y se quedó estupefacta por la situación, pues para ella, Soichiro Takagi debería estar muerto. Sin embargo, a pesar de que técnicamente ya no tenía corazón, sus otras funciones corporales aún estaban ahí. Sin embargo, ella no necesitaba entender por completo lo que sucedía para comprender que al hombre solo le quedaban como mucho unas horas de vida. Mientras ella revisaba e intentaba ayudar a Soichiro, Godoro explicaba lo que sucedió, con una expresión sombría y enfurecida. Después de que Shizuka dijo sus conclusiones al resto del grupo, solo pudo escucharse el sollozo de Saya y una estantería de madera sólida, rompiéndose bajo el golpe de Godou, el cual se culpaba por no haber podido proteger a Soichiro, la persona a la que le debía tanto. La situación del grupo había cambiado demasiado rápido, era irreal, que en un instante, uno de los hombres más fuertes de su equipo había caído de esa manera. ¿Por qué?, preguntó Yuriko, con una cara sin emociones, parándose frente al hombre que derramaba sangre por sus brazos amputados. Shizune murió por su culpa. Con lo hermosa que era, es posible que él se haya divertido con ella antes de matar, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Yuriko le dio una patada en la cara, justo en el ojo, el cual se reventó, haciendo que el hombre gritara de dolor. No me importa la forma en que las cosas sucedieron. Si quieres decir que mi marido mató a tu hermana, ni siquiera me molestaré en corregirte, pero no te permito decir que Soichiro se aprovechó de esa manera de Shizune. La verdad, no importa, la niña que nosotros protegimos desde el orfanato, la razón de nuestra vida, está muerta y sin importar el cómo, ya fuera como un héroe o siendo traicionada, ella ya no volverá a mí. Así, la vida Kof de Soichiro Takagi, es la mejor compensación. Antes de que el hombre continuara, Yuriko le dio otra patada, pero esta vez en el estómago, mandándolo a volar. Dado que estaban cerca del final del piso, el hombre terminó cayendo hacia la planta baja, e incluso antes de que pudiera morir por sus heridas, fue mordido y destrozado por la febrilidad de los caminantes de abajo. Con una cara extremadamente fría, Yuriko miró todo el proceso, pero nadie le reprochó ni le dijo nada. Yuriko, no tienes que justificarte, dijo Yuriko, interrumpiendo las palabras de Soichiro, sé de lo que eres y no eres capaz. Además, yo nunca te puse ningún tipo de trabas, y tú habrías podido, ya no importa. La mujer caminó hacia su esposo y abrazó a su hija, mientras que nadie decía nada, pues nadie sabía qué decir. Eran las 3 de la tarde, si tenían suerte, en 2 o 3 horas, Takashi y Saeko volverían, pero nadie sabía, y con sinceridad, nadie creía que tuvieran una forma de cambiar la situación. Alrededor de las 4 de la tarde, del día siguiente al destello primario, algunos caminantes empezaron a detenerse, e incluso cayeron, como si fueran simples cadáveres. Mientras que otros, se sentaron o se quedaron como estatuas, de pie en el mismo lugar. A las 4:30, Takashi y Saeko decidieron que era la hora de regresar. Takashi había recuperado la movilidad más rápido de lo que pensó, cerca de 8 horas después de perderla, pero aún así, le costó moverse durante un rato, pero alrededor de las 2 de la tarde, ya estaba prácticamente bien, aunque aún un poco rígido. Aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo, Saeko le dio un pequeño masaje, intentando compartir su fuerza espiritual con el chico. Este lo permitió, no solo por vanidad, sino porque consideró que sería una buena oportunidad para que la chica entrenara su dominio más sutil de la energía, que en la mayoría de los casos, le era muy fácil utilizar. Aunque Saeko no era muy expresiva, su forma actual de actuar parecía girar alrededor de Takashi, y aunque con ligeros sonrojos, en lo general no tenía ningún reparo en tocarlo o incluso darle un beso. A pesar de ser todo lo contrario, su educación también era algo antigua, así que a su manera, ahora ella tenía la idea de dedicarse al chico y ser obediente, sin ningún reparo. Claro, hasta cierto punto, pues su individualidad natural y fuerza, era algo que no quitaría, y que incluso ella sabía, le resultaba muy atractivo a Takashi. En algún sentido, tenía algunas similitudes con Yuriko, que a pesar de ser dócil con Soichiro, era muy capaz e individual, por su propia cuenta.
Después de charlar un poco y tomar su decisión, los chicos saltaron al río y siguieron su camino, hacia el área donde se habían separado con el grupo. En el transcurso hacia ahí, decapitaron y destruyeron a cada caminante que podían, pero sin retrasar demasiado su horario. Cuando llegaron a una cierta distancia, pudieron comunicarse con el walkie-talkie, así, encontraron su camino a donde se ocultaba el grupo. Aunque algunos caminantes ya empezaban a recuperarse, unos comenzaron a dirigirse hacia un cierto lugar, incluso ignorando a Takashi y Saeko, mientras que otros, aún parecían rígidos, casi como si acabaran de morir, por lo que incluso siendo nivel 5, no eran gran problema. Al llegar, subieron con relativa facilidad, a pesar de la falta de escaleras, gracias a cuerdas. Pero justo cuando iba a preguntarle a Rika, quién es la que lo recibió, qué era lo que les había pasado en este tiempo, Saya llegó corriendo, y se aferró a él, en medio de lágrimas y quejidos. Takashi se sorprendió, y rápidamente abrazó con fuerza a la niña, mientras con los ojos, miraba interrogativamente a Rika, la cual solo negó con la cabeza. Después de un tiempo, Takashi y Saeko entendieron la situación. El chico solo se quedó callado y abrazó con fuerza a Saya, pues en realidad, no tenía forma de permitir a Soichiro permanecer con vida. Aunque la tienda en la que estaban solía vender ropa, ese solo era su negocio principal. También vendían algunos muebles, aunque solo se limitaban a cosas como camas y escritorios, así como telas y cobijas. Soichiro había sido trasladado a una de las salas, en que había colchones, en el tercer piso. Cuando Takashi entró junto a Saya, vio al hombre recostado, con Yuriko sentada a un lado, sosteniendo su mano, en absoluto silencio. ¿Qué tal, chico?, dijo el hombre con una cara amarga. Me alegra que hayas regresado con bien. ¿Quién pensaría que sería yo el que esté en esta situación? Lo más raro es que puedo hablar y hasta respirar bien, a pesar de tener el corazón destruido. Sí, cuando sufrimos una herida fatal, con un proceso parecido a la adrenalina, el espíritu se enciende, dando poder al cuerpo normalmente para regenerar por la fuerza, o sostener el cuerpo, mientras este se recupera por sí mismo, contestó Takashi, lamentablemente. Mi herida es más de lo que cualquier energía milagrosa puede curar, terminó Soichiro, y Takashi solo pudo guardar silencio, pues aunque no era exactamente así, cualquiera de los dos, eran muy débiles, para lograr el efecto necesario. Yuriko, Saya, déjenme hablar con el chico a solas. Las dos mujeres se miraron fijamente, y después asintieron, dejando a los dos hombres solos. Dime, chico, ¿cuál es la necesidad de la cantidad de energía espiritual, al querer pasar a la segunda fase?, preguntó Soichiro. Cuando se llega al límite del alma activa, se pueden realizar muchas cosas, pero sigue habiendo una cierta separación entre el poder espiritual y la realidad, empezó a hablar Takashi, a pesar de estar desconcertado, del por qué Soichiro preguntaba eso, justo ahora. Así, el medio más adecuado para lograr romper esa barrera, es crear un enlace más poderoso, a través del cuerpo. A esto se le llama, tótem de alma, runa de alma o estigma. Para crear la primera marca o tótem, se necesita concentrar el poder espiritual en un solo punto del cuerpo y dibujarlo en tu piel. Para eso, se requiere una cantidad constante de energía espiritual, nutriendo esta marca, de forma constante. Sin una cierta cantidad de energía espiritual, aunque no imposible de lograr, puede tardar años, solo para empezar a crearla. Mientras más cantidad nutra la marca, es mejor, más rápido y por supuesto, te permite comenzar la segunda fase, con más facilidad. Veo muchas cosas complejas, comentó Soichiro. ¿A qué se debe eso? La marca en la piel es fácil de dejar, al menos, relativamente fácil, es como una herida, que te deja el alma. Incluso yo puedo hacerlo en lugar de la mayoría, sin ningún tipo de efecto secundario, pero para que tenga efecto, solo se puede nutrir con la espiritualidad de cada uno, o nunca funcionará. ¿Qué hay de Saya y Yuriko? Sí, para ellas es posible, contestó Takashi, aunque el talento de cualquiera de ellas no es el mejor. Saya está en la parte media superior, aproximadamente, y Yuriko-san está en la parte inferior alta, aunque tendrán sus dificultades, nada demasiado exagerado. Veo, ¿y los demás? Para Saeko será tan sencillo, que prácticamente ni siquiera tiene que molestarse en el proceso. Alice y Godou podrán realizarlo con facilidad. Los otros están alineadas con Saya y Yuriko-san, más menos. Solo Sumire, Rika y yo, tenemos dificultades, cuando se trata de la cantidad de energía. Entiendo, dijo el hombre, cerrando los ojos. ¿Puedes usar mi poder espiritual, para repartirlo a los demás? No, contestó Takashi, se necesita el alma activa, para poder hacer algo como eso, aunque en este caso, Saya sería una excepción, y quizás Yuriko-san. Actualmente nadie puede asimilar algo así. Por lo que es posible, ¿eh?
dijo Souichiro un poco desconcertado, pues aunque fue su idea, no esperaba que fuera correcta. No tanto así, negó Takashi, la absorción de poder espiritual, sobre todo de un humano, se divide en 3 formas diferentes, sin mi ayuda, incluso la más sencilla, necesitaría la fuerza de la segunda fase y aún así, puede salirse de control, dependiendo la situación. ¿Por qué? ¿Qué formas? ¿Afectaría a Saya y a mi esposa? Preguntó Souichiro. Parece que ya te decidiste, ¿eh? Comentó Takashi, toda energía espiritual tiene la conciencia del huésped, si no la sabes purificar o absorber, puede volver loco a las personas que lo toman, claro, en tu caso, que prácticamente la regalas, no tiene ese efecto, asimismo, cada energía es más densa que otra. Se divide, en espiritualidad, raíz espiritual y semilla espiritual. Cuando una persona muere, su alma se separa principalmente en 2, la parte pura que se va y se cree que reencarna, y la parte que tiene el ego, siguió Takashi, la parte pura también se divide, en pureza vital y pureza intangible, cuando se es experto y se tiene suficiente poder, pureza vital o raíz espiritual, se puede absorber, mientras que la semilla espiritual, es también la parte terrenal o la parte del ego. Ambas tienen sus dificultades y beneficios, siendo la semilla espiritual, la más peligrosa en devorar exceptuando, cuando la persona la quiere dar, y sobre todo, cuando la que la recibe, es su hijo, hermano o padre. ¿Entonces puedo darle mi semilla espiritual a Saya? Preguntó Souichiro. Sí, pero actualmente, solo una muy pequeña parte, pues no tengo mucho más capacidad para facilitar el proceso. Quiero que tú, Yuriko y Saya absorban mi poder espiritual, y darle a Saya, lo que se pueda de mi semilla, dijo Souichiro. Si ya estás decidido, que así sea, pero le daré todo tu poder espiritual a Yuriko-san, mientras que a Saya solo la parte de tu semilla espiritual, contestó Takashi, la espiritualidad, a pesar de todo, es una energía muy impura, sobre todo cuando se traslada de uno a otro, si se pudiera manejar en puntos, 100 puntos para ti, solo serían entre 1 y 10 para el que la absorbe, por lo que dárselo todo a Yuriko-san será mejor, mientras que la semilla es extremadamente pura, y al ser tu hija y quererte tanto, incluso esa pequeña parte, puede ser más efectiva y poderosa, que todo tu espiritualidad. Veo, estoy bien con ello, aunque también quería apoyarte un poco a ti, comentó el hombre con un suspiro. Cuando una persona muere, en ciertas circunstancias, o con una gran cantidad de espiritualidad, la separación de su alma genera algo que llamo energía astral, de hecho, a cualquiera le pasa a menor escala, es la energía espiritual que se dispersa en el mundo y se mezcla con algo parecido a la realidad. Yo, tomaré eso. De acuerdo. Con eso decidido, Takashi salió a llamar a Yuriko, Saya y Godou, el cual estaría protegiendo el lugar, para no ser interrumpidos. El proceso no era tan maravilloso, no a este nivel tan bajo, las mujeres solo tenían que poner la mano en la frente o torso de Souichiro y ya está, Takashi se encargaba de lo demás. Aunque la voluntad de Saya y Yuriko, de continuar con el proceso que Souichiro deseaba, era gran parte de lo que ayudaba. Cuando se terminó, ambas mujeres estaban tan agotadas, que se desmayaron, el chico las puso al lado de Souichiro, y esperó el momento de su muerte. Dime mocoso, ¿me convertiré en un caminante? Preguntó Souichiro. No, aunque eso le puede pasar a las personas cuando mueren, incluso sin ser mordidos, para alguien que despierta su espiritualidad, es muy difícil que suceda, tú que ni siquiera has sido mordido o herido en una lucha contra ellos, no tienes de qué preocuparte. Veo, contestó Souichiro, ahora que prácticamente había sido vaciado de todo su poder, su cara estaba pálida e incluso la piel de sus dedos y palmas, se había arrugado, en cualquier momento moriría, ya le dije a los demás y a Godou, todo lo que quería decir, pero quiero que protejas a mi hija. Eso es lo que he intentado desde el comienzo, y no cambiará. No me importa si tienes cientos de mujeres, no debes hacer a un lado a Saya. No necesito cientos, me conformo con 8 o 10, tal vez 13, dicen que es un número de buena suerte, a pesar de todo, contestó Takashi, queriendo bromear, pero Saya ya tiene su lugar especial a mi lado. Souichiro asintió satisfecho, no solo por las palabras del chico, sino por su mirada firme, cuida también a Yuriko. No me tientes, respondió Takashi, queriendo seguir con la broma. Maldito mocoso, aunque no me importa, si realmente puedes lograrlo, solo no la abandones, contestó Souichiro cansado, luego cerró los ojos. Un instante después, sucedió algo que en este momento, solo Takashi podía ver, incluso si los demás estaban ahí, no lo verían. Una especie de círculos luminosos, se desprendieron del cuerpo de Souichiro, de pequeños a grandes, y luego algo como gas transparente, salió volando muy rápido, mientras una niebla azulada, llenaba la habitación y parecía ser absorbida
por las paredes, pisos y demás cosas. Takashi rápidamente absorbió esa energía. Después de un tiempo, todo volvió a la normalidad. Ya eran las 8 de la noche, y la oscuridad se extendía sobre el mundo otra vez. Mientras miraba la luna, que actualmente se había convertido en el centro de su visión, como si todo lo demás hubiera desaparecido, Takashi sintió como si de pronto pudiera sentir la sangre recorriendo sus venas, cada músculo y órgano que poseía y hasta su propia alma, existiendo dentro de su cuerpo. Entonces, un entumecimiento le recorrió todo el cuerpo, sus puños se cerraron sin su voluntad, sus músculos se tensaron sin su orden, hasta sus pulmones pararon de absorber aire y retuvieron el que tenían. Después, todo regresó a la normalidad, pero la luna que veía, ya no podía ser vista, era solo como una bola de luz blanca con un ligero tinte rojizo, iluminando el mundo, como si la luna solo fuera la misericordia de la noche, para tener algo de luz, como si fuera el reflejo o la voluntad del día, para nunca decaer. Todo a su alrededor parecía diferente, y su cuerpo parecía ser más duro y puro, como si su sangre fuese agua de charco, reemplazada por la de un manantial, como si el aire que respirara, lo alimentara, quitándole el hambre y la sed. Takashi caminó hacia un mueble de la sala en donde se encontraba y fácilmente arrancó un pedazo de madera maciza. Cuando la apretó dentro de su palma, esta se convirtió en polvo fino, con pequeñas astillas. Todo esto le había mostrado que por fin logró alcanzar el alma activa. Esto se debió al estallido del destello primario y a la energía astral desprendida de Soichiro. Takashi, se escuchó la voz de Saya. ¿Sucede algo?, preguntó pues no solo eran las 3 de la madrugada, sino que obviamente, la chica se veía muy decaída y extremadamente cansada. Ella no dijo nada y se acercó a él, luego lo abrazó con inmensa fuerza, como si temiera que desapareciera en cualquier minuto. Sin decir ninguna palabra, Takashi la cargó y la acostó en una cama, luego se puso al lado de ella y la abrazó con fuerza. Ella empezó a sollozar, mientras se aferraba a su cuerpo. Después de casi una hora, su cuerpo y conciencia no pudieron más, y se quedó dormida. Takashi sacó una pastilla para dormir de su bolsillo, era algo que le había pedido a Shizuka, para cuando la necesitara. Partió la pastilla a la mitad y se la metió a la boca, solo que sin tragársela, luego infundió su espiritualidad en ella, y besó a Saya. Después de hacerla tragar la pastilla, la abrazó con fuerza y ternura, mientras miraba el cielo nocturno, que ahora parecía más claro, mientras esperaba que el sueño lo arrastrara. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Comenten si les gustó, para seguir subiéndolo. No se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.